7 retos psicológicos para aumentar tu autoestima. Durante demasiado tiempo, te has mirado al espejo y no has reconocido tu verdadero valor. Te has juzgado con dureza, te has comparado con los demás y has dudado de lo que eres capaz de lograr. Has aprendido a minimizar tus logros y a poner en duda tus talentos. Pero esa versión que arrastras ya no puede seguir dirigiendo tu vida. Ha llegado el momento de recuperar tu poder. Este reto no es superficial. No se trata de frases bonitas frente al espejo ni de alimentar un ego vacío. Se trata de sanar desde dentro. De reconstruir tu relación contigo mismo desde las raíces. Porque la autoestima no es un lujo, es la base de todo. Si no te valoras, ¿quién lo hará? Si no crees en ti, ¿cómo vas a avanzar? Si no te respetas, ¿cómo vas a poner límites? Tu autoestima no es solo una parte de tu bienestar emocional, es el cimiento sobre el que se construyen tus decisiones, tus relaciones y tu visión del futuro. Este reto existe para ayudarte a fortalecer esa base, paso a paso, con herramientas reales, con confrontación interna, con práctica constante. Durante los próximos 7 desafíos psicológicos, te adentrarás en un proceso de descubrimiento y transformación. Enfrentarás creencias limitantes, heridas no resueltas, miedos ocultos y patrones de pensamiento que te han mantenido atado. Pero también descubrirás recursos internos que no sabías que tenías. Aprenderás a reconocer tus logros, a respetar tus emociones, a hablarte con amabilidad y, sobre todo, a reconstruir la imagen que tienes de ti mismo. No necesitas ser perfecto para comenzar. Solo necesitas estar dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad. A sentir incomodidad y seguir adelante. A cuestionar lo que siempre diste por hecho sobre ti. Porque al otro lado de esa incomodidad está la libertad. La libertad de ser tú, sin máscaras. De caminar con seguridad. De verte con los ojos de alguien que finalmente comprende su valor. Este desafío no es para cualquiera. Es para quienes están cansados de vivir a medias. Para quienes ya no quieren depender de la validación externa. Para quienes están listos para dejar de ser su peor enemigo y comenzar a ser su mayor aliado. ¿Estás preparado para enfrentar lo que realmente está saboteando tu confianza? Entonces empieza aquí. Porque elevar tu autoestima no es un destino. Es una elección. Una práctica. Un compromiso contigo mismo. 7 retos. Un nuevo tú. Ahora es el momento de creer. De sanar. De avanzar. Y de verte, por fin, como quien realmente eres. Capítulo 1. El primer reflejo. Atrévete a mirarte sin filtro. Hay un momento silencioso, íntimo, casi incómodo, en el que uno se mira al espejo y decide no desviar la mirada. Es más que un acto físico. Es una confrontación. Un cara a cara con todo lo que creemos ser y todo lo que aún no nos atrevemos a aceptar. En este primer reto psicológico para aumentar tu autoestima, vamos directo al núcleo. Aprender a mirarte sin filtro. La mayoría de las personas pasa años escondiéndose tras versiones edulcoradas de sí mismas. Algunas lo hacen por sobrevivencia, otras por miedo, otras por hábito. Pero ninguna de esas versiones es capaz de sostener el crecimiento interior. Porque la autoestima no se construye desde la máscara, sino desde el rostro real. Con cicatrices, con dudas, con luces y sombras. Este capítulo no comienza pidiéndote que te valores. Comienza pidiéndote que te veas. Que te mires con brutal honestidad y con una intención que rara vez usamos, conocerte sin juicio. La mayoría de los ejercicios de autoestima fallan porque nacen del deseo de cambiar, sin haber aceptado primero lo que ya es. Y aquí está la paradoja, no puedes transformarte si antes no te has visto de verdad. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Qué piensas de ti cuando no estás actuando para el mundo? ¿Cuántas veces te hablas con compasión y cuántas con dureza? Estas preguntas no buscan respuestas automáticas, sino que sean puertas hacia la verdad. La autoestima nace en la verdad. En la capacidad de sostener tu mirada frente al espejo sin querer salir corriendo. Hay heridas que no has querido ver. Hay errores que aún te pesan. Hay frases que te dijiste a ti mismo y que aún cargan peso emocional. A veces, sin darte cuenta, repites lo que te dijeron en la infancia. Palabras que no te pertenecen, pero que arraigaste tan profundamente que se volvieron parte de tu identidad. No es fácil romper ese eco. Pero es necesario. Este primer reto consiste en mirarte sin distracciones. Sin maquillaje, sin poses, sin necesidad de encajar. Mírate como quien encuentra una fotografía antigua, con curiosidad, con ternura, con atención. Escribe lo que ves. Escribe lo que sientes. Anota lo que has evitado decirte durante años. No importa si no es bonito. Lo importante es que sea real. En este proceso, puede que aparezcan emociones incómodas. Rabia, tristeza, vergüenza. Está bien. De hecho, es perfecto.
Porque solo aquello que te atreves a sentir completamente puede liberarse. No sanas lo que niegas. No construyes autoestima desde el desprecio, sino desde el encuentro. Uno de los errores más comunes es creer que tener autoestima alta significa sentirse bien todo el tiempo. Pero no se trata de eso. Se trata de poder atravesar la incomodidad sin dejar de amarte. Se trata de no usar el juicio como castigo, sino como punto de partida. Cuando te miras con franqueza, descubres que hay mucho más en ti de lo que pensabas. Y no todo es dolor. También hay fuerza. Hay resistencia. Hay momentos de triunfo que no te reconociste. Hay capacidades que pasaste por alto. Hay belleza en tu historia que ni siquiera tú sabías que existía. Todo eso está ahí, esperando a ser visto. Pero no puede ser visto desde la exigencia. Solo puede revelarse con presencia. Una autoestima sólida no se levanta con afirmaciones vacías ni con frases de motivación momentánea. Se construye paso a paso, enfrentando los espejos que antes evitabas. Se nutre con responsabilidad emocional. Con coherencia interna. Con ese raro pero poderoso acto de decir, sí, esta soy yo, con todo lo que eso implica. Mírate. Respira. Quédate un poco más. No huyas de tu imagen cuando duela. Esa incomodidad es crecimiento. Es tu identidad llamando a la puerta. Y en este primer reto, no necesitas cambiar nada. Solo estar. Solo ver. Solo permitir que tu verdadero reflejo emerja, sin la necesidad de ser corregido. Porque no hay autoestima sin aceptación. Y no hay aceptación sin verdad. Capítulo 2. Rompe el monólogo interno, de tu peor crítico a tu mejor aliado. No hay voz más constante, más insistente y más influyente que la tuya. A veces, ni te das cuenta de cuánto hablas contigo mismo. Pero lo haces todo el tiempo. Ese monólogo que corre de fondo, esa narrativa que construyes sin cesar, es el filtro a través del cual interpretas tu vida. Y cuando ese diálogo interno está contaminado, toda tu percepción también lo está. Este segundo reto psicológico no es suave. No es cómodo. Pero es poderoso. Te invita a enfrentar la forma en la que te hablas, a identificar los patrones autodestructivos que has normalizado. Porque la verdad es que muchas veces no necesitas un enemigo externo. Tú solo bastas para sabotear tus logros, tus sueños, tus relaciones y tu bienestar. ¿Te has escuchado últimamente? ¿Te das cuenta de cómo reaccionas cuando cometes un error? ¿De qué palabras usas cuando te miras al espejo o cuando no logras cumplir una meta? Muchas personas se dicen cosas que jamás le dirían a un amigo. Se critican con crueldad, se insultan con naturalidad, se comparan con toxicidad. Lo peor es que han hecho de esa dinámica su normalidad. Tu autoestima depende, en gran parte, de la calidad de tu conversación interna. Si tu voz interna es violenta, exigente, impaciente o despectiva, no importa cuántos logros alcances, siempre te sentirás insuficiente. No importa cuánto te reconozcan los demás, seguirás dudando de ti. Romper ese monólogo no significa volverte ingenuamente positivo. No se trata de llenar tu mente de frases huecas, sino de reentrenarla para construir un lenguaje que sea tan firme como compasivo. Porque necesitas ambas cosas. Necesitas una voz que te empuje, sí, pero también una que te sostenga. Que te recuerde que fallar no te hace menos, que caer no es igual a fracasar, que dudar no te convierte en débil. Este reto empieza con la observación. Durante los próximos días, escucha con atención tu diálogo interno. Cuando te mires al espejo. Cuando falles. Cuando algo no salga como esperabas. Anota lo que te dices. Sin censura. Sin adornos. Luego míralo como si viniera de otra persona. ¿Qué sentirías si alguien más te hablara así todos los días? La clave está en reconocer que esa voz no eres tú. Es un conjunto de creencias heredadas, experiencias pasadas, heridas no sanadas. Muchas veces, es la voz de una figura autoritaria del pasado que adoptaste como propia. Pero ahora, puedes elegir hablarte distinto. A partir de ahora, cada vez que detectes una frase destructiva, detente. Respira. Reformúlala. No con mentira, sino con equilibrio. Si te dices nunca hago nada bien, cambia eso por este error me muestra algo que puedo mejorar. Si piensas soy un fracaso, prueba con estoy aprendiendo y me permito avanzar con paciencia. La idea no es endulzar la realidad, sino construir una narrativa más justa contigo mismo. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Al principio, tu voz crítica luchará. Intentará volver. Querrá imponerse. Es normal. Lleva años dominando el escenario. Pero cada vez que tú eliges conscientemente hablarte con respeto, esa voz pierde fuerza. Cada vez que le respondes con amabilidad, se vuelve más débil. Y algo extraordinario sucede cuando tu diálogo interno cambia, tu energía cambia.
Tu manera de caminar, de presentarte al mundo, de tomar decisiones. La autoestima deja de ser un concepto abstracto y se vuelve acción concreta. No se trata de que todo te salga bien, sino de que, pase lo que pase, no te abandones. Porque la mayor traición no es la que viene de afuera, sino la que tú te haces a ti mismo cuando te hablas con desprecio. Y la mayor revolución comienza cuando decides dejar de ser tu propio enemigo para convertirte en tu mejor aliado. En este segundo reto, no te pido perfección. Te pido conciencia, valentía, persistencia y, sobre todo, compromiso con la forma en la que te hablas. Porque tus palabras, aunque nadie más las escuche, crean tu mundo interior. Y si ese mundo no es habitable, es hora de rediseñarlo. No hay autoestima sana sin una voz interna que sepa respetarte. Capítulo 3. Enfrenta tus sombras, deja de esconder lo que eres. La autoestima no se construye solo con afirmaciones positivas o con logros visibles. Se fortalece, sobre todo, cuando te atreves a mirar aquellas partes de ti que has evitado. Lo que escondes, lo que callas, lo que niegas. Este reto es un viaje a tu mundo interior, ese que has tratado de iluminar por fuera, pero que sigue conteniendo rincones oscuros, zonas que te incomodan, que juzgas, que te cuesta aceptar. ¿Has pensado en cuánto tiempo y energía gastas intentando ocultar tus defectos? Tal vez eres de los que sonríen todo el tiempo para que no noten tu inseguridad. Tal vez exageras tus logros para que no vean cuánto dudas de ti mismo. O quizás simplemente bajas la cabeza y evitas destacar para que nadie se fije en ti y descubra tus supuestas fallas. Pero todo lo que intentas esconder, te controla. Porque lo que no se acepta, te domina en silencio. La sombra que no se ilumina, crece. Y el autoengaño que sostienes te distancia de ti mismo. Por eso, el verdadero reto aquí no es mejorarte, sino mirarte sin filtros. Este tercer reto psicológico te invita a explorar tus sombras, no para quedarte atrapado en ellas, sino para comprenderlas. No hay autoestima auténtica sin una profunda reconciliación con tus partes menos brillantes. No se trata de victimizarse ni de celebrar tus fallos, sino de entender que tu humanidad incluye contradicciones, emociones intensas, errores, impulsos que a veces ni tú comprendes. Y no eres menos valioso por ello. Al contrario, lo que te hace complejo te hace real. La autoestima se quiebra cuando vives atrapado en la exigencia de ser perfecto, cuando te autocensuras para encajar, cuando solo muestras lo que crees que es correcto. Pero, ¿qué pasa cuando te permites ser tú sin maquillaje? Sin esas capas que has aprendido a usar para ser aceptado. Cuando te permites llorar sin culpa. Decir no sin miedo. Fracasar sin derrumbarte. En ese instante comienza una nueva forma de respeto por ti mismo. Muchos creen que tener una alta autoestima significa no tener dudas, no sentir envidia, no compararse nunca. Pero eso no es autoestima, eso es negación. Todos sentimos miedo. Todos experimentamos celos, inseguridades, emociones incómodas. La diferencia está en cómo las enfrentamos. En si las escondemos o si aprendemos a dialogar con ellas. Haz una pausa ahora y piensa, ¿qué parte de ti te cuesta aceptar? Tal vez es tu cuerpo. Tal vez tu pasado. Quizás un hábito que te avergüenza, una herida no sanada, un deseo que te da culpa. Lo que sea, anótalo. Sin juzgar. Solo obsérvalo. Y luego, pregúntate, ¿por qué me rechazo por esto? ¿De dónde viene esta idea de que esto me hace menos? Verás que muchas veces, lo que más te avergüenza de ti fue alguna vez criticado por alguien más. Tal vez un comentario en la infancia. Una mirada. Una comparación. Y desde entonces lo llevas como una marca, aunque ni siquiera lo hayas elegido. Parte de aumentar tu autoestima es devolver lo que no es tuyo. Soltar la vergüenza que absorbiste y comenzar a mirarte desde otro lugar. Este reto es incómodo porque remueve. Porque te confronta con esa narrativa que te has contado durante años. Pero también es liberador. Porque cada vez que aceptas una sombra, recuperas un pedazo de ti. Y cuando te ves completo, luz y oscuridad, ya no necesitas esconderte. A partir de hoy, te invito a dejar de luchar contra quien fuiste. A dejar de fingir que no tienes debilidades. A abrir el espacio para ser vulnerable, para hablar con honestidad, para pedir ayuda sin sentir que eso te resta valor. Recuerda, no eres un proyecto en construcción que debe terminarse para ser amado. Eres digno ahora. Con tus luces. Con tus fallos. Con tus contradicciones. Y mientras más te reconcilies con todo eso, más firme será tu autoestima. Este reto no se mide en resultados externos. Se mide en momentos de coraje interno. En esas pequeñas decisiones diarias de no traicionarte. De elegirte. De no juzgarte por sentir. De darte permiso para ser completo. Íntegro. Humano.
La verdadera autoestima no grita. No necesita demostrar. Solo se siente. Se respira. Se expresa sin esfuerzo. Y nace cuando tú decides abrazar todo lo que eres, incluso lo que otros te enseñaron a esconder. Capítulo 4. Rompe el espejo ajeno, libérate de la comparación. En algún momento de la vida, todos hemos caído en la trampa de compararnos. Observamos al otro y, sin darnos cuenta, medimos nuestro valor con una vara que no nos pertenece. Quizás es en redes sociales, donde las vidas ajenas parecen perfectas. O en conversaciones cotidianas, cuando alguien comparte sus logros y, sin querer, sientes que tú estás en deuda con tu propio proceso. La comparación es una ladrona silenciosa. No grita, no empuja, no hiere de forma explícita. Pero te arrastra poco a poco, minando tu autoestima, desgastando tu paz interior. Es como mirar constantemente por una ventana ajena, olvidando que tú también tienes un hogar por construir, una historia única que merece ser honrada, no invalidada por lo que sucede al otro lado del cristal. Este reto consiste en liberarte del espejo distorsionado de los demás. En recuperar tu mirada. Tu propia vara de medición. En volver a ti. ¿Por qué nos comparamos tanto? Porque crecimos rodeados de modelos externos que parecían indicarnos cómo debía lucir el éxito, la belleza, la felicidad. Desde pequeños, aprendimos a competir, a querer ser el mejor, a buscar aprobación externa como si eso definiera nuestra valía. Pero lo que no nos dijeron es que cada vida tiene su propio ritmo. Su propio reloj. Su propio terreno fértil donde florecer. Compararte con otro es como comparar un roble con una flor de loto. Ambos tienen belleza. Ambos cumplen una función. Pero jamás florecen en el mismo entorno ni bajo las mismas condiciones. No puedes medirte con los logros de alguien más sin traicionar tu propio proceso. Quizás ves a alguien que ha logrado lo que tú anhelas, una carrera exitosa, una pareja estable, una vida aparentemente plena. Pero lo que no ves es lo que esa persona ha tenido que recorrer, renunciar o enfrentar para llegar ahí. Y más importante aún, no ves que tú también estás construyendo algo, solo que en una dirección distinta. La comparación nace cuando desconectas tu atención de ti y la colocas completamente afuera. Pierdes de vista tus avances, tus mejoras, tus logros cotidianos. Solo miras lo que no tienes, lo que te falta, lo que aún no eres. Y desde ahí, tu autoestima se tambalea, porque siempre hay alguien más rápido, más joven, más exitoso, más preparado, al menos en apariencia. Pero ese espejismo se rompe cuando vuelves a mirar adentro. Cuando te preguntas, ¿qué quiero yo realmente? ¿Qué es éxito para mí, más allá de lo que dicta la sociedad? ¿Estoy honrando mi propio camino o estoy corriendo una carrera ajena? Este capítulo no te pide que dejes de mirar a los demás. Te pide que cambies la intención con la que los miras. Que admires en lugar de compararte. Que te inspires sin invalidarte. Que aprendas sin perderte. La verdadera autoestima se fortalece cuando entiendes que tu historia es suficiente. Que no tienes que ser como nadie más para tener valor. Que no necesitas copiar, impresionar o igualar a otros para merecer respeto o amor. Eres valioso por existir, por sentir, por crecer a tu manera. La comparación no solo afecta tu autoestima, también afecta tu autenticidad. Porque cuando te defines en función de otro, dejas de escucharte. Comienzas a moldearte para encajar. Y eso duele. Te desconecta. Te vacía. Te vuelve espectador de una vida que deberías estar protagonizando. Hoy te propongo que hagas una lista, no de lo que te falta, sino de todo lo que has construido hasta ahora. ¿Cuántas batallas has librado? ¿Qué miedos has superado? ¿Qué logros personales, aunque pequeños, merecen ser reconocidos? ¿Qué partes de ti son dignas de admiración, incluso si nadie las ve? Cada vez que sientas que no estás a la altura, vuelve a ti. Recuérdate que estás creciendo en tu propio terreno, a tu ritmo. Que lo que eres hoy no es un borrador que necesita corregirse constantemente, sino una obra en evolución que merece respeto en cada etapa. La autoestima florece cuando dejas de mirar al otro como medida de éxito y comienzas a verte como referente de tu propio camino. Cuando agradeces por lo que eres sin necesidad de compararte. Cuando entiendes que el verdadero progreso no se mide en medallas, sino en paz interior, en coherencia, en amor propio. Este reto no se trata de dejar de admirar al otro, sino de dejar de disminuirte cada vez que lo haces. Puedes mirar al costado sin perderte a ti mismo. Puedes celebrar a los demás sin envidiar su proceso. Puedes vivir tu historia sin necesidad de justificarla frente a ninguna otra. No eres menos por ir más lento. No eres menos por tener dudas. No eres menos por construir desde el silencio. Eres tú. Y eso, si decides verlo con honestidad y compasión, ya es suficiente. Capítulo 5. Deja de pedir permiso para existir, recupera tu propia voz.
Hay un impulso silencioso, casi imperceptible, que habita dentro de muchos de nosotros. Ese deseo constante de ser aprobados, de agradar, de ser vistos como correctos ante los ojos de los demás. Es una necesidad de validación que, aunque humana y comprensible, puede convertirse en una cárcel invisible cuando no aprendemos a distinguir entre lo que viene de afuera y lo que realmente nace de dentro. Este reto es un acto de rebelión, dejar de vivir como si necesitaras el permiso del mundo para ser quien eres. No es arrogancia, no es indiferencia, no es aislamiento. Es el acto profundo de escuchar tu propia voz y atreverte a creer que es suficiente. Desde muy jóvenes, nos enseñaron a buscar aprobación. En la escuela, cuando una nota alta definía si habías hecho bien o mal. En casa, cuando el amor de nuestros cuidadores parecía más intenso si éramos obedientes, si complacíamos. En la sociedad, donde los aplausos y los likes actúan como monedas emocionales. Poco a poco, sin notarlo, comenzamos a construir nuestra identidad alrededor de los ojos de los demás. Y si esos ojos no aprueban, dudamos de nosotros. Vivir desde la validación externa es agotador. Es caminar sobre una cuerda floja emocional, donde cada paso depende de la reacción del otro. Sonreíste demasiado, hablaste poco, no dijiste lo que pensabas, dijiste lo que no sentías. ¿Por qué? Porque querías evitar el rechazo, el juicio, el abandono. Porque en algún rincón creíste que solo serías valioso si eras aceptado. Pero eso tiene un precio alto. Se paga con autenticidad, con libertad, con paz. Porque cuando la voz de los otros pesa más que la tuya, comienzas a desconfiar de tus decisiones. Te vuelves adicto al aplauso, pero también temeroso del silencio. Y es en ese silencio donde más podrías encontrarte. El verdadero desafío de este capítulo es aprender a validarte internamente. A reconocer tu valor sin necesidad de que otro lo confirme. A no esperar el aplauso para sentirte capaz. A no temer el desacuerdo para sostener tu punto de vista. Es fácil caer en la trampa de moldearte según las expectativas ajenas. Y más fácil aún perderte en el intento. Porque cada vez que dices sí cuando querías decir no, estás enseñándole a tu autoestima que tu verdad no importa tanto. Que tu paz puede cederse a cambio de aceptación. Que tu autenticidad es negociable. Y no lo es. Validarte internamente no significa cerrarte a la retroalimentación, ni vivir aislado, ni dejar de aprender. Significa tomar tus decisiones con conciencia, con integridad, sabiendo que tu valor no fluctúa según el aplauso o el juicio de alguien más. Significa construir una relación contigo en la que puedas confiar, aun cuando el mundo afuera sea incierto. Este reto se vuelve más poderoso cuando lo practicas en lo cotidiano. Cuando te preguntas antes de actuar, ¿estoy haciendo esto porque lo deseo realmente o porque espero aprobación? ¿Estoy eligiendo desde mi voz o desde el miedo al rechazo? ¿Estoy priorizando lo que me hace bien o lo que me hace ver correcto ante otros? No necesitas justificar tus decisiones personales. No tienes que explicar tu forma de vivir. No eres un proyecto colectivo que debe complacer al resto. Tu vida es tuya. Tus elecciones, también. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar, algo cambia. Tu autoestima deja de ser un globo frágil inflado por la opinión ajena y se convierte en un centro de gravedad interna desde donde puedes sostenerte. La validación más importante no es la que viene después de una decisión, sino la que la antecede. Esa que surge cuando te preguntas con honestidad qué es lo mejor para ti y actúas en consecuencia, incluso si eso significa decepcionar expectativas externas. Este capítulo no busca que te vuelvas insensible, sino que aprendas a elegirte sin culpa. Que puedas decir esto soy sin miedo al juicio. Que puedas reconocer tu voz sin pedir permiso para usarla. Porque cada vez que te eliges, tu autoestima se fortalece. Cada vez que te sostienes, aunque el mundo dude, te vuelves un poco más libre. Cuando logres caminar sin necesidad de ser aprobado a cada paso, sentirás una ligereza nueva. No porque el juicio desaparezca, sino porque dejará de tener el poder de definirte. Y ese, quizá, sea el mayor regalo que puedas darte. Capítulo 6. Trátate como tratarías a alguien que amas, el desafío de la autocompasión. Imagina por un momento que tu mejor amigo, alguien a quien amas profundamente, viene a ti con lágrimas en los ojos. Está atravesando una etapa difícil, se siente fracasado, confundido, vulnerable. ¿Cómo reaccionarías? Lo más probable es que lo abraces, lo escuches sin juzgar y le digas palabras de aliento y comprensión. ¿Y si fueras tú quien estuviera pasando por ese momento? ¿Te tratarías con la misma ternura? La mayoría de las personas no lo hacen. Al contrario, se hablan con dureza, se critican con crueldad y se empujan con una exigencia que raya en la violencia emocional. El diálogo interno de muchos no es una conversación, sino un campo de batalla.
Una voz constante que señala errores, amplifica defectos, minimiza logros. Una voz que no deja espacio para la fragilidad, la duda o el cansancio. La autocompasión no es lástima, no es resignación, no es debilidad. Es la capacidad de abrazarte en tus momentos más humanos sin necesidad de caer en el juicio. Es poder decir, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y permitirte respirar sin la carga de la culpa. Es reconocer que, como todos, tú también mereces amabilidad, incluso, y sobre todo, cuando fallas. Este reto psicológico requiere valentía. Porque muchos de nosotros crecimos creyendo que solo con dureza se progresa, que solo el castigo interno nos mantiene en línea. Nos enseñaron que la autocrítica era una virtud y que mostrarse vulnerable era peligroso. Pero, ¿y si resulta que esa dureza no nos fortalece, sino que nos erosiona? ¿Y si el crecimiento real se da cuando dejamos de temernos a nosotros mismos? No se trata de dejar de aspirar, sino de cambiar el combustible. Pasar de la motivación basada en el miedo a la motivación basada en el respeto por uno mismo. Cuando uno se habla con compasión, no pierde la ambición, gana claridad. No se relaja en la mediocridad, se mueve desde un centro más humano. Dejas de actuar por obligación y empiezas a actuar por convicción. Practicarse autocompasión es un entrenamiento. Implica observar cómo te hablas y elegir conscientemente cambiar ese tono. Si un error despierta una voz que dice eres un desastre, la práctica consiste en detenerte y preguntarte, ¿le diría esto a alguien que amo? Y si la respuesta es no, entonces tú tampoco lo mereces. No eres menos disciplinado por hablarte con ternura. No eres menos serio por darte permiso para descansar. No eres menos capaz por darte crédito cuando lo haces bien. Este reto es, en el fondo, una invitación a tratarte con dignidad. A dejar de medir tu valor con la vara de la exigencia infinita. A abrazarte como lo harías con alguien que ha sido herido y aún así sigue caminando. La autocompasión también implica perdonarte. No desde la negación de tus errores, sino desde la comprensión de que el error es parte del camino. Nadie crece en línea recta. Nadie aprende sin equivocarse. Y sin embargo, muchos se castigan durante años por decisiones que tomaron con menos recursos, menos claridad, menos fuerza. Este capítulo es una oportunidad para soltar esa culpa acumulada. Para decirte, lo hice lo mejor que pude en ese momento, y merezco seguir adelante. Otro aspecto esencial de la autocompasión es permitirte sentir sin necesidad de justificarte. Puedes estar triste sin tener una razón lógica. Puedes sentirte frustrado sin necesidad de explicarlo. Puedes darte permiso para sentir lo que sea que estés sintiendo, sin añadir la carga del juicio. Validarte emocionalmente es una forma profunda de decirte a ti mismo que eres digno, incluso en tus momentos más oscuros. Y por último, este reto también implica defenderte de ti mismo cuando esa vieja voz crítica intenta apoderarse de tu narrativa. Porque muchas veces, el enemigo más cruel no está afuera, sino adentro. Pero también es ahí donde nace la voz que puede sanar. La que puede decir, basta de maltrato. La que puede recordarte que tu valor no se define por tu productividad, tu apariencia o tu éxito. La que puede decirte, eres suficiente, incluso ahora. Este capítulo, más que un ejercicio puntual, es una nueva forma de vivir. Es un giro radical en tu relación contigo. Un acto de justicia emocional. Porque nadie merece vivir con miedo a su propia mente. Y tú, menos que nadie. Capítulo 7. El desafío de romper la comparación, tu único punto de referencia eres tú. Desde pequeños, nos enseñan a compararnos. Nos comparan en casa, en la escuela, en los deportes. ¿Quién corre más rápido? ¿Quién saca mejores notas? ¿Quién es más obediente? Crecemos observando que el valor personal parece medirse en relación con el desempeño de los demás. Y sin darnos cuenta, nos volvemos expertos en ver nuestra vida a través de un espejo ajeno. La comparación constante es una trampa silenciosa. Porque no parece dañina en la superficie. De hecho, muchos creen que compararse es una forma sana de medir el progreso, de aspirar a más, de mantenerse motivado. Pero en la mayoría de los casos, esa comparación se vuelve tóxica. Se convierte en una fuente inagotable de frustración, inseguridad y parálisis. Cuando te comparas con otros, casi siempre eliges estándares imposibles. Ves el éxito sin ver el esfuerzo. Ves la confianza sin ver la duda. Ves los logros sin ver el miedo. Y entonces, te sientes pequeño. Como si nunca fuera suficiente. Como si todo lo que haces se quedara corto. Pero lo que estás haciendo, en realidad, es usar la vida de otro como vara para medir la tuya. Y eso siempre va a doler. Este reto psicológico propone algo radical, que te conviertas en tu único punto de comparación. Que dejes de mirar hacia los costados para definir quién eres o cuánto vales.
Que aprendas a mirar hacia adentro y midas tu avance en relación con tu propia historia. Con tus propios miedos. Con tus propios sueños. No con el timeline de una red social ni con los logros de alguien que va por un camino completamente distinto al tuyo. Hay algo profundamente liberador en tomar esa decisión. Cuando sueltas la comparación, recuperas energía. Recuperas enfoque. Empiezas a vivir desde la autenticidad, no desde la ansiedad. Ya no necesitas mostrar nada, probar nada, convencer a nadie. Empiezas a moverte desde el deseo genuino, no desde la competencia invisible. Este reto también te obliga a redefinir el éxito. Porque mientras te compares, el éxito siempre será lo que otro tiene y tú no. Pero cuando el referente eres tú, el éxito se vuelve más honesto. Puede ser avanzar un paso en algo que antes te paralizaba. Puede ser tener una conversación incómoda que habías evitado. Puede ser simplemente darte cuenta de que estás sanando. Romper con la comparación no es algo que se logra de la noche a la mañana. Porque está arraigada, casi automatizada. Aparece sin que la invoques. Miras una foto, lees una noticia, ves una historia en redes, y de inmediato surge la pregunta venenosa: ¿y yo? Pero lo importante es que, una vez que la identificas, tienes la posibilidad de detenerla. De hacer un corte. De decirte: esta historia no es mía. Mi camino es distinto. Y está bien. Una estrategia poderosa para este desafío es reemplazar la comparación con inspiración. Porque admirar no es lo mismo que compararse. Cuando admiras, reconoces el valor del otro sin desvalorizarte a ti. Te permite aprender, crecer, expandirte. Pero cuando te comparas desde la carencia, lo que haces es reforzar la idea de que tú estás en falta. Y eso, tarde o temprano, termina en parálisis. Otra clave está en practicar el reconocimiento. Reconocer tus logros, tus avances, tus fortalezas. No como una forma de inflar el ego, sino como un acto de justicia. Porque mientras sigas mirando afuera, vas a pasar por alto todo lo que ya estás haciendo bien. Y eso es injusto contigo. Este reto también implica aceptar que el camino del otro no te pertenece. Que lo que para una persona es éxito, para ti puede ser una carga. Que lo que otro desea, puede no resonar contigo. Y que está bien. No viniste a repetir la historia de nadie. Viniste a escribir la tuya. Cuando sueltas la comparación, descubres una libertad nueva. Empiezas a escucharte mejor. A confiar más en tu intuición. A caminar con menos ruido mental. Te vuelves más compasivo con los demás, porque ya no necesitas competir. Y te vuelves más amable contigo, porque ya no necesitas probar nada. La comparación te dice: deberías ser como. La autoestima sana te dice: estoy orgulloso de quien soy, y sigo creciendo desde ahí. Capítulo 8. El reto de habitar tu propio cuerpo, volver a sentirte en casa. Vivimos en una era que ha convertido el cuerpo en objeto. En producto. En vitrina. Todo nos empuja a mirar el cuerpo desde fuera, como si fuera una carta de presentación, un trofeo, una declaración pública de éxito o de descuido. Rara vez se nos invita a habitarlo, a sentirlo, a honrarlo como el lugar donde vivimos, respiramos, sentimos. El cuerpo, entonces, deja de ser hogar para convertirse en prisión. Este reto psicológico es uno de los más personales y, a la vez, más universales. Porque no importa de dónde vengas o cuál sea tu historia, todos, en algún momento, hemos sentido que nuestro cuerpo no encaja. Que no es suficiente. Que debería ser diferente. Más alto, más delgado, más fuerte, más joven, más lo que sea. Y cada vez que lo pensamos, sin darnos cuenta, vamos despegándonos de él. Dejamos de mirarlo con cariño, dejamos de escucharlo. Le exigimos, lo castigamos, lo escondemos. Pero la autoestima real no puede construirse en guerra con uno mismo. Y mucho menos con el cuerpo. Porque el cuerpo no es tu enemigo, aunque el mundo se haya encargado de decirte lo contrario. Tu cuerpo ha sido testigo silencioso de todo lo que has vivido. Ha cargado tus miedos, tus batallas, tus sueños. Ha resistido noches de ansiedad, días de cansancio extremo, enfermedades, rupturas, caídas. Y aún así, aquí está. Sosteniéndote. Respirando. Esperando a que regreses a él. Este reto no es sobre cambiar tu cuerpo. Es sobre cambiar la relación que tienes con él. Es dejar de pelear. Es empezar a escuchar. Es pasar de la crítica constante a la presencia consciente. Porque cuando te reconcilias con tu cuerpo, la confianza comienza a florecer desde un lugar mucho más profundo. Ya no necesitas disfrazarte ni esconderte. Te vuelves auténtico. Te vuelves libre. Pero, ¿cómo se empieza a sanar esa relación? El primer paso es detenerte. Observar tus pensamientos.
Prestar atención a cómo te hablas cuando te ves al espejo. ¿Qué palabras usas? ¿Te hablas como te hablarías a un ser querido? ¿O usas frases que jamás le dirías a otro ser humano? La forma en que te hablas a ti mismo construye, día a día, la relación que tienes contigo. Después, es necesario practicar la presencia. Estar en tu cuerpo. No solo pensarlo, sino sentirlo. Respirar profundamente. Hacer ejercicio no para modificarlo, sino para habitarlo. Comer no para castigarte ni premiarte, sino para nutrirte. Dormir no como un lujo, sino como una forma de honrarlo. El cuerpo te habla todo el tiempo. Solo que, muchas veces, estamos tan desconectados que ya no sabemos escuchar. Este desafío también implica perdonar. Perdonarte por los años que pasaste odiando partes de ti. Por las veces que te hablaste con dureza. Por las comparaciones. Por las dietas extremas. Por los desprecios. Por las veces que evitaste lugares, actividades o personas por vergüenza. Porque no eras tú el problema. El problema era el mensaje que recibiste, que solo ciertos cuerpos merecen respeto, amor, reconocimiento. La reconciliación con tu cuerpo es también un acto político. En un mundo que te quiere inseguro, insegura, para venderte todo tipo de soluciones mágicas, aceptarte tal como eres es una forma de resistencia. Es decir, así estoy bien. Así empiezo. Así camino. Así me reconozco. Y aquí viene lo más poderoso: cuando te aceptas de verdad, todo cambia. Cambia tu energía. Cambia tu forma de estar con otros. Cambia la manera en que entras a una habitación. Cambia tu voz, tu mirada, tu postura. Porque ya no hay un juicio constante en tu cabeza. Porque empiezas a confiar en ti sin necesidad de esconderte. Este reto no se trata de que ames cada parte de tu cuerpo de un día para el otro. Eso sería una expectativa poco realista. Se trata de avanzar, de elegir el respeto sobre el desprecio. De elegir la escucha sobre la exigencia. De mirarte con más compasión. De construir una relación con tu cuerpo basada en cuidado, no en control. Y esa decisión, silenciosa pero firme, tiene un impacto enorme en tu autoestima. Porque ya no partes desde el rechazo, sino desde la aceptación. Y cuando hay aceptación, hay posibilidad. Posibilidad de crecimiento, de transformación, de bienestar genuino. Capítulo 9. El reto de soltar la necesidad de aprobación. Tu valor no se negocia. Desde pequeños nos enseñan a buscar aprobación. A recibir una sonrisa, una estrella dorada, un aplauso como confirmación de que lo que hicimos está bien, que somos buenos, que valemos. Y no es que eso esté mal. Es natural. Necesitamos el reconocimiento en nuestros primeros años para sobrevivir, para vincularnos, para entender el mundo. Pero llega un punto, en la adultez, donde esa necesidad puede convertirse en una cadena invisible. Una atadura que condiciona cada movimiento, cada decisión, cada palabra. Cuando dependemos de la validación externa para sentirnos valiosos, toda nuestra autoestima queda en manos de otros. Nos volvemos frágiles, influenciables, vulnerables al juicio. Vivimos atrapados en la mirada ajena. Este reto te invita a cortar esa cadena. A soltar, poco a poco, la necesidad compulsiva de que los demás aprueben lo que haces, lo que piensas, cómo luces, cómo hablas, lo que eliges. Porque mientras sigas atado a esa necesidad, nunca te sentirás realmente libre. Y sin libertad, la autoestima no puede crecer. Solo sobrevive. Soltar la necesidad de aprobación no significa volverse indiferente o arrogante. Significa reubicar el centro de gravedad de tu vida. Dejar de mirar hacia afuera como única fuente de referencia. Empezar a mirar hacia adentro. A confiar en tu criterio, en tu intuición, en tus valores. A saber que lo que haces tiene sentido para ti, aunque nadie lo aplauda. Una de las señales más claras de que estamos atrapados en esta necesidad es cuando evitamos actuar por miedo a lo que los demás dirán. Cuando tomamos decisiones no desde el deseo propio, sino desde la expectativa ajena. Cuando el qué pensarán pesa más que el qué quiero yo realmente. Y eso agota. Porque nunca es suficiente. Porque siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, que critique, que desapruebe. Este reto es, en esencia, un proceso de desprogramación. Es preguntarte, ¿de dónde viene esta necesidad de complacer? ¿Quién me enseñó que debía hacerlo todo bien para ser querido? ¿Qué pasa si me equivoco y alguien no lo aprueba? ¿Qué parte de mí cree que vale solo cuando es aceptada por otros? Soltar la validación externa también significa enfrentar ciertos vacíos internos. Porque a veces buscamos esa aprobación como una forma de tapar la inseguridad, el miedo, la duda. Como si el elogio de otros fuera una anestesia temporal frente al dolor de no saber quiénes somos cuando nadie nos mira. Pero ahí está el verdadero reto:
Aprender a sostenernos a nosotros mismos incluso cuando no hay nadie aplaudiendo. Este desafío requiere valentía. Porque habrá momentos incómodos. Personas que no entiendan. Silencios donde antes había halagos. Pero también habrá paz. Una paz nueva. Una claridad que solo aparece cuando te das el permiso de actuar desde tu centro, no desde el espejo de los demás. Con el tiempo, descubrirás que cuando dejas de buscar aprobación, conectas con tu autenticidad. Y esa autenticidad empieza a traer relaciones más genuinas, decisiones más coherentes, caminos más alineados con lo que realmente eres. Ya no vives pendiente de caer bien. Vives desde la integridad. Y algo poderoso sucede cuando haces esto, tu autoestima se fortalece de forma orgánica. Porque ya no estás sujeta al vaivén de la opinión pública. Porque ya no necesitas demostrar nada. Porque, por fin, te sabes suficiente, incluso cuando nadie lo dice en voz alta. Capítulo 10. La voz interna que necesitas escuchar. En el tumulto diario, en medio de las exigencias del mundo y las expectativas ajenas, hay una voz que rara vez se escucha, la tuya. No la voz que usas para hablar con otros, sino la voz que te habla a ti. Esa voz que susurra en tu interior cuando fallas, cuando dudas, cuando estás solo. Esa voz es la clave de tu autoestima, y el reto de este capítulo es ayudarte a transformarla. Desde pequeños aprendemos a responder a estímulos externos, el elogio, la crítica, el castigo, la recompensa. Nos volvemos expertos en interpretar las señales de los demás, en moldearnos para agradar, en ajustar nuestros comportamientos para encajar. Pero en ese proceso, olvidamos cultivar la voz más importante de todas, nuestra propia narrativa interna. Esa narrativa interna no es neutral. Es el eco de todo lo que nos han dicho, de las experiencias que nos marcaron, de los juicios que aceptamos como verdad. Puede ser cruel, implacable, exigente. Puede hacernos sentir insuficientes incluso en nuestros mejores momentos. O puede ser compasiva, firme, alentadora. El trabajo, entonces, no es silenciarla, sino reescribirla. Este reto no es menor. Implica observarte con una honestidad brutal. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Qué tono tiene tu voz interior cuando te miras al espejo, cuando te enfrentas a algo nuevo, cuando alguien te rechaza? ¿Es una voz que construye o una que destruye? Muchos de los pensamientos que atraviesan tu mente cada día no son tuyos. Son creencias heredadas, frases que escuchaste repetirse hasta que se convirtieron en verdades. No soy suficiente, no sirvo para esto, si fracaso, es porque no valgo. ¿Te suenan familiares? No naciste con esas frases. Las aprendiste. Y si las aprendiste, puedes desaprenderlas. Para aumentar tu autoestima desde la raíz, tienes que convertirte en un editor de tu diálogo interno. Cada pensamiento que se presente como un ataque, una duda o una limitación, debe pasar por un filtro. Pregúntate, ¿esto es cierto? ¿Esto me ayuda? ¿Esto me haría sentir mejor si se lo dijera a alguien que amo? Si la respuesta es no, entonces no tiene lugar en tu mente. Pero no basta con eliminar lo negativo. Necesitas también cultivar lo positivo. No desde un optimismo vacío, sino desde una realidad fortalecida. Tu voz interna debe ser la de un mentor sabio, no la de un juez implacable. Una voz que te recuerde lo lejos que has llegado, lo que has superado, lo que aún puedes construir. Una voz que te hable con la misma compasión con la que hablarías a un ser querido en su momento más vulnerable. Esto requiere práctica. Mucha práctica. Y paciencia. Porque la voz interna que te sabotea ha estado ahí mucho tiempo. No se irá en un día. Pero puedes empezar a cambiarla desde ahora. Un pensamiento a la vez. Una afirmación verdadera por cada mentira que hayas creído. Hay una herramienta poderosa que puedes usar para acelerar este proceso, la escritura. Empieza por escribir cada día cómo te sientes contigo mismo, qué te dices cuando algo no sale como esperas, qué palabras usarías si fueras tu mejor amigo. Escribir te permite observar desde afuera lo que hay dentro. Y esa perspectiva es invaluable para transformar lo que antes era automático. También puedes grabarte diciéndote lo que necesitas escuchar. Escuchar tu propia voz hablándote con respeto, con afecto, con claridad, puede ser un ancla emocional en días difíciles. No subestimes el poder de escucharte bien. De oír tu verdad en medio del ruido. Este reto, el de cambiar tu diálogo interno, es uno de los más profundos y duraderos que puedes emprender. Porque tu voz interna te acompaña siempre. Está contigo cuando nadie más lo está. Y si esa voz no te apoya, si no te levanta, si no te impulsa, entonces estás dejando tu autoestima en manos del enemigo más cercano, tú mismo. Empieza por algo pequeño. Elige una frase que hayas repetido durante años y cámbiala. Si siempre te has dicho no puedo,
Empieza a decir aún estoy aprendiendo. Si te repites nadie me valora, di estoy aprendiendo a valorarme, y eso atraerá a quienes lo hagan también. No necesitas convencerte de inmediato. Solo necesitas permitir que exista una nueva posibilidad. Al cabo de unos días, notarás algo. Tu tono cambiará. Tus palabras serán más suaves, más firmes, más tuyas. Y con ese cambio, llegará también una nueva forma de caminar por la vida. Una en la que ya no estás esperando validación, sino confirmando tu valor con cada paso. La verdadera autoestima no grita. No necesita demostrar nada. Habla bajito, pero con convicción. Es la voz que dice, soy suficiente, incluso cuando nadie más lo ve. Y esa es la voz que tienes que empezar a escuchar desde hoy. Capítulo 11. El arte de perdonarte a ti mismo. Uno de los mayores bloqueos para la autoestima no está en lo que los demás te han hecho, sino en lo que tú aún no te has perdonado. Hay errores que cometiste, decisiones que hoy cuestionas, caminos que elegiste y que no salieron como esperabas. Y aunque el tiempo haya pasado, esas huellas siguen abiertas. Las arrastras sin darte cuenta, disfrazadas de dudas, de inseguridades, de una constante sensación de que no mereces algo mejor. El perdón propio es un arte difícil. Nos han enseñado que debemos perdonar a los demás para estar en paz, pero rara vez nos dicen que también debemos mirarnos con la misma humanidad. No eres la misma persona que eras cuando tomaste esa decisión. No eres el mismo que falló, que hirió, que se equivocó. Has crecido. Has cambiado. Has aprendido. Pero sigues cargando con la culpa como si eso pagara alguna deuda. Y no la paga. Solo la prolonga. Este reto comienza con una verdad incómoda. Todos cometemos errores. Todos hemos actuado desde el miedo, desde la ignorancia, desde el dolor. Nadie tiene un historial limpio. Pero mientras no te permitas integrar esa parte de tu historia, seguirás dividiéndote internamente entre quién eres y quién fuiste. Y esa división te aleja de ti. Perdonarte no es justificar lo que hiciste. No es fingir que no dolió. Es reconocer que hiciste lo mejor que podías con los recursos que tenías en ese momento. Tal vez fue inmadurez. Tal vez fue desesperación. Tal vez fue confusión. Pero lo hiciste desde tu nivel de conciencia de entonces. Hoy eres otro. Y esa evolución merece ser reconocida. Para empezar este proceso, necesitas abrir una conversación contigo. Una real, sin máscaras. Toma un cuaderno o siéntate en silencio y pregúntate, ¿qué partes de mí aún no he perdonado? ¿Qué errores me repito en la cabeza una y otra vez? ¿Dónde siento que fallé y no me he dado la oportunidad de sanar? Escribe una carta. Escríbela como si fueras tu propio mejor amigo. Explícale todo lo que pasó. Dile por qué actuaste como lo hiciste. Reconoce lo que dolió, lo que no sabías, lo que hoy harías diferente. Y al final, ofrece tu perdón. Léela en voz alta. O escúchala grabada con tu propia voz. Es un acto simbólico, sí, pero también profundamente transformador. Perdonarte es un acto de amor radical. Es dejar de castigarte por un pasado que ya no puedes cambiar y empezar a construir desde un presente que aún te pertenece. No se trata de olvidar, sino de integrar. De dejar que esas cicatrices hablen de tu fuerza, no de tu culpa. También implica soltar la necesidad de aprobación externa. Muchas veces no te perdonas porque sigues esperando que alguien más lo haga primero. Que te digan está bien, te entiendo, ya pasó. Pero si ese perdón externo nunca llega, ¿vas a seguir detenido? ¿Vas a seguir saboteando tu autoestima hasta que alguien más te absuelva? Tienes que darte el poder de soltar. De cerrar ese ciclo. De mirarte al espejo y decirte con firmeza, sí, cometí errores. Y aún así, merezco avanzar. Aún así, merezco construir algo nuevo. Aún así, merezco quererme. Y es probable que esa voz crítica vuelva. Que te diga que no has hecho suficiente para merecerlo. Que aún no te lo has ganado. Que no eres digno. Pero esa voz no eres tú. Es el eco de antiguos miedos. Y tú no estás aquí para seguir escuchando viejas grabaciones. Estás aquí para escribir tu nueva narrativa. Una autoestima sólida no nace del perfeccionismo, sino de la aceptación. Y aceptarte incluye aceptar que fuiste imperfecto. Que fallaste. Que a veces te equivocaste mucho. Pero también incluye darte crédito por seguir aquí, por querer hacerlo mejor, por mirar hacia adentro. Hay una paz profunda que se siente cuando te perdonas. Es una ligereza, una expansión. Es como si quitaras una mochila que llevabas tanto tiempo a la espalda que ya ni notabas su peso. Pero cuando la sueltas, cuando al fin dices, ya está, ya fue suficiente, todo cambia. Perdonarte es darte la libertad de empezar de nuevo. Y cada día que no lo haces, te niegas esa posibilidad. Así que el reto de hoy es ese, dejar de castigarte.
Dejar de hablarte como si fueras el peor de tus enemigos. Y empezar a reconstruir tu relación contigo desde la comprensión, no desde la culpa. Este no es un proceso rápido. Puede doler. Puede remover mucho. Pero también puede abrirte la puerta a un nivel de autoestima que jamás imaginaste. Porque solo cuando dejas de pelear con tu pasado, puedes abrazar tu presente con fuerza real. Capítulo 12. La voz interior. Aprender a escucharla y no silenciarla. Hay una voz en ti que rara vez grita. Es sutil, serena, constante. Vive en lo profundo de tu conciencia, y aunque intenta hablarte todos los días, muchas veces la ahogas bajo el ruido de lo urgente, de lo externo, de lo que los demás dicen que debes ser. Es tu voz interior. Y en ella reside una de las claves más poderosas para fortalecer tu autoestima. No es la voz de la crítica, ni la del juicio, ni esa que te dice no eres suficiente. Esa es otra voz, la impostora. Esa que aprendiste en algún momento de tu historia y que adoptaste como propia, aunque no te pertenezca. La voz interior auténtica no busca dañarte, ni asustarte, ni detenerte. Busca guiarte. Con suavidad, con sabiduría. Te habla desde la verdad. El problema es que hemos sido entrenados para desconfiar de nosotros mismos. Desde pequeños, nos enseñan a buscar respuestas afuera, en los padres, en los maestros, en la religión, en los expertos. Y eso no está mal, siempre y cuando no anule nuestra capacidad de preguntarnos qué sentimos, qué deseamos, qué necesitamos. Cuando esa desconexión se vuelve crónica, perdemos la brújula. Nos volvemos expertos en complacer, en encajar, en obedecer, pero analfabetos emocionales de nuestro propio mundo interior. Este capítulo es una invitación a reconectar con esa voz. A detenerte. A bajar el volumen del mundo por un instante y escuchar qué está diciendo realmente tu interior. Tal vez has estado viviendo una vida que no es tuya. Tal vez has estado tomando decisiones basadas en el miedo, en la aprobación, en lo que deberías hacer. Pero en el fondo, en lo más profundo de ti, sabes que hay algo más. Algo que te pide cambio, movimiento, autenticidad. La voz interior no se impone, no exige, no amenaza. A veces aparece como una intuición, como una sensación física, como un presentimiento. Te dice, este no es tu lugar. O te susurra, esto te hace bien. Pero si no estás dispuesto a detenerte, a escucharte, se va apagando. No porque deje de existir, sino porque tú dejas de prestarle atención. Volver a escuchar esa voz implica valentía. Porque muchas veces te dirá cosas que no encajan con lo que el mundo espera de ti. Te hablará de tus verdaderos deseos, de tus límites, de tus heridas. Y ahí está el verdadero reto, confiar en que lo que sientes también es válido. Que tu intuición no necesita permiso para tener razón. Una autoestima fuerte no se construye solo a partir de logros o reconocimiento externo. Se construye cuando aprendes a confiar en ti, incluso cuando nadie más lo hace. Cuando eliges caminos que se sienten correctos, aunque parezcan ilógicos. Cuando dices que no sin culpa. Cuando eliges el silencio en lugar del ruido. Cuando te sientas contigo mismo sin miedo. Ejercitar esta conexión no requiere grandes rituales. A veces basta con 5 minutos al día en los que te preguntes, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué estoy evitando sentir? Escríbelo. No busques respuestas perfectas. Solo escribe lo que surja. Hazlo un hábito. Verás cómo, con el tiempo, tu mundo interno empieza a hablar con más claridad. Y también es importante que empieces a diferenciar entre tu voz auténtica y las voces heredadas. ¿Cuántas veces has actuado desde una idea que ni siquiera es tuya? Tengo que tener éxito antes de los 30, debo ser fuerte todo el tiempo, si no me esfuerzo al máximo, no valgo. ¿De dónde vienen esas frases? ¿Quién las dijo primero? ¿Por qué las sigues repitiendo como si fueran ley? Desmontar esas creencias es parte del proceso. ¿Es incómodo? Sí. Porque te das cuenta de que mucho de lo que creías firme era prestado. Pero también es liberador. Porque por fin puedes decidir qué pensamientos te acompañan y cuáles ya no. Y esa es una de las formas más puras de amor propio, elegir qué ideas permites dentro de ti. Tu voz interior es una fuente inagotable de autoestima. No necesita adornos, ni aplausos, ni validación externa. Solo necesita que la escuches. Que confíes. Que le des espacio. Y aunque al principio te parezca confusa, con el tiempo se vuelve clara. Se fortalece. Se convierte en tu guía más leal. Si hasta ahora has vivido desconectado de ti, no te culpes. No sabías otra forma. Pero hoy ya tienes otra opción. Hoy puedes decidir parar, respirar y empezar a escucharte con respeto, con honestidad, con compasión. Porque dentro de ti ya está todo lo que necesitas para empezar a confiar en ti otra vez. Capítulo 13.
El valor de no compararte. Rompe con la trampa del espejo ajeno. La comparación es una de las formas más silenciosas de autoagresión. No duele al principio, no deja marcas visibles, pero va mermando tu confianza día tras día. Es una especie de espejo roto donde nunca te ves completo, donde siempre falta algo, donde nunca pareces suficiente. Y sin darte cuenta, ese espejo termina gobernando tu vida. Vivimos en una era en la que los logros de los demás están a un clic de distancia. Redes sociales, titulares, vídeos motivacionales, historias de éxito editadas para parecer perfectas. Todo eso crea un escenario ideal para que tu mente caiga en la trampa, comparar tu vida real con la versión editada de los otros. No solo injusto, sino profundamente destructivo. Pero más allá del impacto externo, la raíz del problema está dentro. ¿Qué hace que tu atención se fije en lo que los demás tienen? ¿Qué parte de ti no se siente digna de validación si no alcanza ciertos estándares? Esas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Porque detrás de cada comparación hay una herida que aún no ha sanado. La comparación nace del miedo, miedo a no ser visto, miedo a no destacar, miedo a no ser amado. Y ese miedo muchas veces viene de un momento temprano en tu vida donde sentiste que debías esforzarte para valer. Quizás fuiste comparado con un hermano, con un amigo, con un compañero de clase. Y desde entonces, adoptaste el hábito de medir tu valor según lo que otros logran. Como si tu existencia solo tuviera sentido si fuera mejor, más rápida, más brillante que la de los demás. Pero lo cierto es que no hay una sola línea de salida. No todos corremos la misma carrera. No todos empezamos desde el mismo punto. No todos tenemos las mismas batallas internas. Compararte con otro es ignorar tu historia, tu contexto, tu proceso. Y eso, en lugar de impulsarte, te desconecta de tu verdad. Recuperar tu autoestima implica romper con esa comparación constante. Y no se trata de ignorar a los demás, sino de cambiar el foco. En vez de preguntarte qué tienen ellos que tú no, empieza a preguntarte qué tienes tú que has estado ignorando. ¿Qué cualidades tuyas has pasado por alto por estar ocupado admirando las de otros? ¿Qué fortalezas aún no has explorado por estar persiguiendo lo que no te pertenece? Una autoestima sana no florece desde la competencia, sino desde la autenticidad. Se nutre del reconocimiento de lo propio, del respeto al propio ritmo, de la celebración interna. Cuando entiendes que tu camino es único, ya no hay necesidad de compararte. Porque entiendes que nadie más puede recorrer tu viaje. Nadie más puede ser tú. El antídoto contra la comparación no es la arrogancia ni el conformismo. Es la conciencia. Es saber quién eres, qué quieres y desde dónde estás caminando. Es mirar a los demás sin convertirlos en amenaza. Admirar sin imitar. Apreciar sin envidiar. Porque lo que otro logra no te quita nada. Al contrario, puede inspirarte si lo ves desde un lugar sano. Un ejercicio poderoso para romper con la comparación es el agradecimiento consciente. Tómate unos minutos al final del día para escribir 3 cosas que aprecias de ti. No tienen que ser grandes logros. Puede ser que te levantaste pese al cansancio. Que ayudaste a alguien. Que te detuviste a respirar antes de reaccionar. Esos gestos son profundamente valiosos. Y cuando los reconoces, reprogramas tu mente para enfocarse en lo que sí hay, en lo que sí haces, en lo que sí eres. Otro ejercicio es recordar tus avances. A menudo, nos comparamos con personas que están en una etapa diferente de su camino. Pero, ¿y tú? ¿Dónde estabas hace un año? ¿Hace 5? ¿Hace 10? Esa perspectiva te recuerda que ya has crecido, que ya has cambiado, que no estás en el mismo lugar. Eso también merece ser visto, celebrado, honrado. Liberarte de la comparación no significa que dejes de aspirar. Significa que eliges avanzar desde tu verdad, no desde la presión externa. Que construyes tu autoestima no desde la escasez, sino desde la abundancia interna. Que reconoces que tu luz no necesita competir con ninguna otra para brillar. Hay espacio para ti. Hay un lugar que solo tú puedes ocupar. Pero para llegar ahí, necesitas soltar el hábito de mirar hacia los lados. Enfócate en tu camino. Escucha tu voz. Respeta tu tiempo. Eso es amor propio en acción. Eso es confianza real. Capítulo 14. El poder de perdonarte a ti mismo. Sanar para avanzar. Perdonarte no es olvidar lo que hiciste. No es minimizar tus errores ni justificar decisiones que, en retrospectiva, no representan lo mejor de ti. Perdonarte es, ante todo, un acto de honestidad y valentía. Es mirarte con los ojos bien abiertos, reconocer tus sombras y aún así elegir no seguir castigándote por ellas. La falta de perdón hacia uno mismo es una de las formas más dolorosas de autoboicot. Se convierte en una mochila invisible, pesada, que llevas a todos lados. Puede que sonrías, que avances, que logres cosas, pero por dentro algo siempre susurra.
No mereces esto. Y ese susurro, constante, silencioso, sabotea cada intento de crecimiento, de alegría, de plenitud. No perdonarte significa quedar atrapado en un momento del pasado. Como si una parte de ti no pudiera avanzar porque sigue atada a esa escena, esa decisión, esa palabra, esa omisión. El tiempo pasa, pero tú sigues ahí, reviviendo, repitiendo, castigándote. Como si el dolor fuera una forma de expiar la culpa. Como si el castigo autoimpuesto fuera el precio que tienes que pagar para seguir. Pero la verdad es que la culpa no te hace mejor. Solo te estanca. Solo alimenta un ciclo que erosiona tu autoestima. Porque en el fondo, la falta de perdón es una forma de negar tu humanidad. Pretender que deberías haber sido perfecto, que nunca debiste equivocarte. Y eso es injusto. No con los demás. Contigo. Perdonarte requiere que sueltes la exigencia imposible de no fallar. Requiere que te hables desde la compasión. Que entiendas que hiciste lo que pudiste, con lo que sabías, con los recursos que tenías en ese momento. ¿Hubo dolor? Probablemente. ¿Te equivocaste? Tal vez. ¿Aprendiste? Sin duda. Y ese aprendizaje es lo que convierte el error en experiencia, el pasado en impulso, la herida en sabiduría. La autoestima no se construye desde la perfección. Se construye desde la aceptación. Y no hay aceptación real si no hay perdón. No puedes amarte si te rechazas por lo que hiciste. No puedes confiar en ti si cada vez que recuerdas una caída, te maltratas emocionalmente. El amor propio necesita raíces profundas, y una de esas raíces es el perdón interno. Una herramienta poderosa para iniciar ese proceso es escribirte una carta. No una carta cualquiera. Una carta honesta, sin filtros. Escribe lo que hiciste, lo que sentiste, lo que piensas hoy de eso. Y luego, con la misma honestidad, respóndete con compasión. Háblale a esa versión de ti que no sabía lo que sabes hoy. Dile que ya basta de castigo. Que mereces avanzar. Que mereces empezar de nuevo. Otra práctica sanadora es decirte en voz alta, me perdono por, y completar la frase. Hazlo una y otra vez, aunque al principio suene falso o incómodo. Las palabras que repites tienen poder. Y si repites que te perdonas, tu mente empezará a abrirse a esa posibilidad. No como un acto de olvido, sino como un acto de amor. A veces creemos que si nos perdonamos, estamos siendo débiles. Pero es al revés. Perdonarte requiere una fuerza inmensa. Requiere que te enfrentes a lo que no quieres ver, que aceptes que cometiste errores y que aún así decides seguir adelante con dignidad. Eso es fortaleza. Eso es madurez emocional. El perdón no borra lo que pasó, pero sí redefine lo que haces con eso que pasó. Te permite convertir el peso en impulso. Te permite mirarte al espejo sin vergüenza. Te permite cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Y quizás lo más importante, te permite volver a confiar en ti. Porque solo cuando te perdonas, puedes creer que mereces cosas buenas. Solo entonces puedes recibir amor sin sabotearlo. Solo entonces puedes tomar decisiones sin miedo al juicio interno. Solo entonces puedes vivir con libertad emocional. No es un proceso inmediato. No es un botón que se activa. Es un camino que recorres paso a paso, conversación a conversación contigo mismo. Pero cada paso que das hacia ese perdón interno es un paso hacia una autoestima más firme, más amable, más estable. Perdonarte es decirte, sé quién fui, y elijo seguir creciendo desde ahí. Capítulo 15. La autoestima no se mendiga, aprender a poner límites emocionales. Hay una verdad silenciosa que muchas veces evitamos mirar de frente, no todo lo que nos hace daño proviene de afuera. A menudo, somos nosotros quienes permitimos, justificamos o toleramos dinámicas que atentan contra nuestra dignidad emocional. Y lo hacemos, muchas veces, por miedo. Por miedo a perder. A que nos dejen. A ser rechazados. A quedarnos solos. Pero detrás de ese miedo se esconde una raíz más profunda, una autoestima que aún no ha aprendido a protegerse. Porque cuando te amas de verdad, dejas de negociar tu paz. Dejas de hacer malabares emocionales para sostener relaciones que te drenan. Dejas de justificar actitudes que te hieren solo por mantener un vínculo o evitar el conflicto. Entiendes que no necesitas ganarte el respeto de nadie a costa de perder el tuyo. Este capítulo es un llamado directo a tu conciencia. La autoestima no se mendiga. No se implora afecto, atención, validación. No se suplica reconocimiento. Porque cada vez que lo haces, te pones por debajo de ti mismo. Te colocas en una posición donde otros tienen el poder de decidir cuánto vales. Y eso, en el fondo, es el camino más corto hacia la autotraición. Poner límites no es ser egoísta. Es ser consciente. Es entender que no puedes vivir entregando todo lo que eres sin recibir algo a cambio.
Que el amor sano no pide sacrificios que duelan más de lo que nutren. Que la lealtad a otros nunca debería ser mayor que la lealtad que te debes a ti mismo. Es difícil. Sobre todo cuando vienes de entornos donde aprendiste que para ser querido tenías que complacer. Donde el conflicto era sinónimo de abandono. Donde te enseñaron que poner límites era sinónimo de perder afecto. Pero por más que te lo hayan enseñado así, no significa que tenga que seguir siendo tu verdad. Aprender a poner límites es un proceso de reconstrucción interna. Es identificar qué cosas ya no estás dispuesto a tolerar. Es tener conversaciones incómodas. Es dejar de responder mensajes que te roban la paz. Es decir que no, aunque se molesten. Es aceptar que habrá personas que no sabrán cómo manejar tu nueva versión y que eso también está bien. La autoestima real florece cuando aprendes a elegirte, incluso cuando eso implica renuncias. Porque todo lo que te cuesta tu paz es demasiado caro. Porque nadie que te quiera bien te pedirá que te traiciones para permanecer a su lado. Porque la calidad de tu vida emocional está directamente relacionada con los límites que sabes poner. Los límites no son muros. Son filtros. No alejan a las personas que te aman de verdad, las acercan. Porque quien te quiere sano, te respeta. Quien te quiere libre, no te encadena con manipulación. Quien te quiere completo, no exige que te rompas para adaptarte a su necesidad. Este reto es una invitación directa a revisar tus relaciones. A preguntarte en qué vínculos has dejado de ser tú por miedo a perder. A reconocer las veces en las que has callado lo que sientes para evitar discusiones. A ver con honestidad cuántas veces te has traicionado para evitar la incomodidad del otro. Y no se trata de cortar todo. Se trata de elegir. De hablar. De expresar. De ver qué relaciones tienen la madurez emocional para evolucionar contigo y cuáles simplemente se sostienen sobre la base de que tú no te defiendas. Recuerda esto, nadie va a cuidar tu autoestima por ti. Nadie va a respetarte más de lo que tú te respetes. Nadie va a darte el valor que tú mismo no te das. Y eso comienza con una decisión diaria de proteger tu espacio emocional, de hablar desde tu verdad, de actuar con coherencia. La autoestima crece cuando te haces cargo. Cuando dejas de esperar que los demás cambien y empiezas a actuar desde el respeto propio. Cuando te detienes a preguntarte, ¿qué necesito yo en esta situación? Y tomas decisiones alineadas a esa respuesta. Porque cuando decides ponerte primero, no estás siendo egoísta. Estás siendo justo contigo. Y ese es uno de los actos más poderosos de amor propio que puedes practicar. Capítulo 16. Rompe el espejo roto, libérate de la imagen que no te pertenece. Durante años, hemos vivido observándonos en espejos que no nos reflejan. Espejos sucios por juicios, empañados por comparaciones, rotos por palabras hirientes del pasado. Nos han dicho quiénes deberíamos ser. Nos han enseñado a vernos a través de los ojos de otros. Padres insatisfechos, profesores exigentes, parejas indiferentes, jefes autoritarios, amigos ausentes. Y en ese reflejo distorsionado, aprendimos a creernos insuficientes. Nos convencimos de que no éramos lo bastante buenos, lo bastante inteligentes, lo bastante atractivos, lo bastante capaces. No porque realmente lo fuéramos, sino porque nunca nos dimos el permiso de mirar hacia adentro y descubrir quiénes éramos realmente. Este capítulo no es solo una reflexión, es una declaración de independencia. Es un llamado urgente a dejar de vivir con una identidad prestada. A dejar de vestir etiquetas que no te representan. A abandonar el molde en el que te han querido encajar durante años. Porque la verdadera autoestima no nace del reconocimiento externo. Nace del valor profundo de conocerte, aceptarte y decidirte a ser tú, sin máscaras, sin filtros, sin necesidad de aprobación. Romper el espejo roto significa asumir que lo que te dijeron no define tu realidad. Que no eres lo que otros piensan. Que no tienes que cumplir con expectativas ajenas para sentirte valioso. Que puedes reconstruir tu autoimagen con tus propias manos, desde tu propia voz. Pero reconstruir no es fácil. Significa mirar de frente las creencias que arrastras desde la infancia. Significa aceptar que muchas de las cosas que repites sobre ti ni siquiera son tuyas, las heredaste, las absorbiste, las aprendiste de modelos rotos. Significa tener el coraje de decir, esta versión de mí ya no me representa. Hoy elijo crear una nueva. Muchos siguen repitiendo el mismo patrón, se miran desde la escasez, desde lo que les falta, desde lo que no han logrado, desde lo que aún no se atreven a hacer. Pero esa es la gran trampa, porque cuando tu autoestima se construye desde la carencia, nunca será suficiente. Siempre estarás tratando de llenar vacíos con logros, con títulos, con aplausos, con relaciones que validen tu existencia. Y el verdadero desafío psicológico es este: aprender a mirarte con compasión, incluso cuando no cumples tus propios estándares. Aprender a hablarte con respeto,
incluso cuando te equivocas. Aprender a estar contigo, sin necesidad de que otro te complete. Tú no necesitas ser alguien más. Necesitas volver a ti. Volver a esa versión tuya que no pedía permiso para soñar, que se reía sin miedo, que creía en su potencial antes de que el mundo le dijera que no podía. Necesitas liberarte del peso de los deberías, los no eres suficiente, los no lo lograrás. Esos mensajes ya no son tuyos. Suéltalos. Rómpelos. Haz un ritual si hace falta. Escribe todo lo que te has creído de ti mismo y quémalo. Léelo en voz alta y despídete de esas palabras. Porque hoy nace una nueva forma de verte. Una forma en la que tú tienes el control. En la que tú decides tu valor. En la que tú eres tu propio espejo. Y desde ahí, todo cambia. Porque cuando te miras con amor, no aceptas menos del mundo. Cuando te ves con claridad, ya no te conformas con relaciones mediocres. Cuando sabes quién eres, tu energía cambia. Tu presencia impacta. Tu voz resuena. Este reto es simbólico, pero también profundamente práctico. Cada día, elige una acción que refuerce la imagen real de ti. No la del miedo, ni la de la culpa, ni la de la vergüenza. La imagen auténtica, la que nace de tu integridad. Habla con más firmeza. Dile no a lo que no quieres. Atrévete a mostrártelo al espejo. Hoy, me pertenezco. Y si fallas, si vuelves a dudar, si en algún momento el viejo reflejo quiere regresar, recuérdate con firmeza. Ya no vivo en ese espejo roto. He decidido construir uno nuevo, y soy yo quien lo limpia, lo cuida y lo honra cada día. Si este capítulo resonó contigo, si en algún momento sentiste que hablábamos de ti, entonces este no es un simple vídeo, es una invitación a iniciar tu transformación. Comparte este contenido con alguien que también necesite verse con nuevos ojos. Déjame en los comentarios una palabra que defina tu nueva imagen. Y si todavía estás reconstruyéndote, no te preocupes, aquí, en esta comunidad, no se exige perfección. Se valora el coraje de intentarlo una y otra vez. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque esto apenas comienza. Tenemos muchos más retos psicológicos que explorar juntos. Y recuerda, tu autoestima no depende del mundo, depende de ti. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, sigue mirándote con amor. Porque lo que ves, se convierte en lo que eres.